Hola Alfred, ¿cómo estás, amigo mío? Qué bien te veo. Muy bien, Qué, qué muy bo- bien, querido amigo. qué bien te sienta tu nuevo libro, qué bien te sienta la Sí, promoción del libro. sí, Qué bien. sí, Te vas a tener que ir a Roma a promocionarlo. a promocionarlo. Bueno, junto aquí Roma con Santiago si hace falta, ya sabes, aquí el dicho que hay, juntar Roma con Santiago. ¿Has estado Y en ahora, Roma tú, amigo? he estado en Roma en dos ocasiones. Hace muchos, muchos, muchos años que fui con mi pareja, con mi chica, con Eva, y estuvimos de viaje que me encantó. Fue uno de los viajes más bonitos que he hecho, me encantó. Y luego fui hace un par de años que llevé a mi madre para que visitase Roma, porque era la ilusión de mi madre. La llevé a Roma y conseguí que tuviese una audiencia con el Papa. Es verdad. La recibió el Papa Francisco, y estuvo ella con el Papa y recibió la bendición. Y mi madre, bueno, lo tiene como una de las cosas más bonitas. Y es que Roma, tú, la ciudad eterna, que tú has estado en Roma, No, es uno de los ¿no? viajes a Italia que me estoy guardando Sí, para cuando. No, no, te iba a decir para cuando me jubile, pero sí es verdad no que quiero tardes. hacerlo con mucho tiempo. Quiero Sí, recorrerme todo Italia sí. sin ningún tipo de prisa, ¿sabes? O sea, Pues para recorrerte Italia te recomiendo entonces que te guardes como un par de meses. por eso te No digo, sé, por eso te digo. necesitas un par de meses, porque yo recorrerme Italia, he recorrido solo lo que era el norte de Italia, lo hice en 2 semanas y me faltó tiempo solo para el norte, de lo que era de Venecia hasta Milán, y en No, dos no, pues semanas. yo quiero hacerlo Ujú. entero. Lo que sí me encanta, que no sé si cuenta, son los bocatas de calamares a la romana. Eh, Ah, es que lo empezamos, bocata vamos por nuestra careta de entrada. la morluza a la romana también. Ya está el Listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Efectivamente, aquí estamos una semana más dispuestos a poner en marcha este podcast de Ya está listo, que todo lo sabe, la versión podcast del genio, del único, del inimitable, inigualable, el hombre que todo lo sabe con sus gafitas, que tiene esa cara listo, Alfred, 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 ¿cómo te queremos, López? Ole, 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 mi querido Óscar Montero, muchísimas gracias por esa presentación. Y es que hemos hecho esa introducción hablando de Roma, pero no vamos a hablar de la Roma actual, sino nuestro episodio de hoy, el número 45 ya en esta tercera temporada. Pues vamos a hablar, 10º de la tercera temporada, 45 del global, y vamos a hablar una de romanos. Y es que nos vamos a ir a la antigua Roma, y va a ser un episodio larguito, con muchos, 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 muchos datos y curiosidades. Vamos a contar también con nuestros colaboradores habituales y con un invitado que quita el sentido, Bueno, de lujo, y y además qué que nos interesante. explica una historia, una curiosidad, pero de esas chulas, chulas, chulas. Así que vamos a empezar si quieres. Y es que Vamos. para empezar hablando de una de romanos, de la antigua Roma, tenemos que remitirnos a la leyenda de Rómulo y Remo, que es una de las historias más famosas de la mitología romana, y además que narra el origen legendario de la ciudad de Roma y sus fundadores míticos. Y es que según la leyenda, Rómulo y Remo eran hermanos gemelos nacidos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte. Además que fueron abandonados en las orillas del río Tíber y criados por una loba. Los hermanos además crecieron y decidieron fundar una ciudad en el lugar donde fueron encontrados. Sin embargo, se disputa sobre quién sería el fundador de la ciudad que llevó a Rómulo a matar a su hermano Remo, y convirtiendo así en el primer rey de Roma, dando inicio a una nueva era en la historia de la ciudad y además del Imperio Romano. El origen del nombre no está nada claro y es objeto de varias hipótesis y teorías. Algunas sugieren que proviene de Roma, hija de Italio o Telefo, esposa de Eneas, o su hijo Ascanio, de Romano, hijo de Odiseo y Circe,
y de Romo, hijo de Ematión, de Rómide, tirano latino que expulsó a los etruscos, de Rómulo y Remo, fundadores legendarios. Aunque es más posible que estos recibieran sus nombres por el lugar y no a la inversa, ¿no? Que fuera el nombre de ellos el que diera lugar a la ciudad. También podría derivar de Rumón o Rumen, que es el antiguo nombre del río Tíber, o también de la palabra etrusca Ruma, que está relacionada con Ubre, o la forma de las colinas que hay, las colinas de Roma. También podría venir del griego Rome, que significa fuerza, o incluso de una joven troyana conocida y como Roma, que fue, como digo, conocida por sus habilidades mágicas según los escritos de Estesicoro de Himera. Así es, el latín tiene sus raíces en migraciones hacia Europa y Asia Central alrededor de 4000 años antes de Cristo. Las primeras oleadas llegaron al sureste de Europa con hablantes de una forma primitiva del latín, estableciéndose en la península itálica alrededor del primer milenio antes de Cristo. Allí coexistieron con otros pueblos indoeuropeos como los osco-umbros y los etruscos. La influencia etrusca fue especialmente notable en el Lacio, donde los latinos formaron una liga para protegerse. Mientras tanto, en el sur, los griegos establecieron colonias a lo largo de los siglos. El latín evolucionó desde su forma arcaica hasta convertirse en el idioma del Imperio Romano, un proceso marcado por influencias culturales y lingüísticas variadas. También tenemos que hablar de los triunfos de la antigua Roma, ¿no? Y es que los triunfos eran ceremonias públicas y solemnes que se llevaban a cabo en Roma para conmemorar y celebrar las victorias militares de los generales romanos. Estos desfiles triunfales, que a menudo incluían la exhibición de botines de guerras, prisioneros capturados, tropas victoriosas y animales exóticos, eran ocasiones de gran pompa y esplendor que reflejaban el poderío militar y la gloria del Imperio Romano. Los generales triunfadores, vestidos con túnicas púrpuras y laureles en la cabeza, eran aclamados por las multitudes mientras recorrían las calles de Roma en carrozas tiradas por caballos, acompañados de músicos, bailarines y sacerdotes que ofrecían sacrificios a los dioses en su honor. Las legiones romanas eran las unidades militares básicas del ejército romano, compuestas por soldados profesionales altamente entrenados y disciplinados conocidos como legionarios. Cada legión estaba formada por alrededor de 5000 a 6000 hombres y estaba comandada por un general llamado legado. La fuerza y la efectividad de las legiones romanas se basaban en su organización, disciplina, entrenamiento y equipo avanzado que incluía armas como la espada, la jabalina y el escudo, así como tácticas de formación de batalla como la testudo o la formación de tortuga, que todas las conocemos por Asterix y Obelix, por ejemplo. Las legiones romanas desempeñaron un papel crucial en la expansión y el mantenimiento del imperio, participando en numerosas campañas militares y asegurando la estabilidad en las fronteras del territorio romano. También fue muy importante la religión, y es que la religión desempeñó un papel central en la vida y la cultura de la antigua Roma, influenciando todos los aspectos de la sociedad romana, desde la política y la moral hasta la vida cotidiana y la estructura social. Aunque el politeísmo romano era la religión oficial del Estado, que incluía una variedad de dioses y diosas adorados en templos y ceremonias públicas, el cristianismo comenzó a ganar seguidores en el imperio a partir del siglo I después de Cristo, y eventualmente se convirtió en la religión dominante. Y es que a partir del Edicto de Milán, que fue promulgado por el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo, se garantizó la libertad religiosa y marcó un punto de inflexión importante en la historia del cristianismo, permitiendo su práctica abierta y su eventual adopción como religión oficial del Estado.
Hablamos de los gladiadores. Eran combatientes entrenados que luchaban entre sí en espectáculos públicos como parte de la cultura de entretenimiento y la tradición romana. Uno de los gladiadores más famosos de la historia fue Espartaco, un tracio que lideró una rebelión de esclavos contra Roma en el año 73 a.C. La revuelta de Espartaco, que comenzó en una escuela de gladiadores en Capua y se extendió por toda Italia, fue una de las mayores y más peligrosas insurrecciones de esclavos en la historia de Roma, aunque finalmente fue derrotado por las legiones romanas bajo el mando de Craso y Pompeyo. El legado de Espartaco, como un símbolo de resistencia y libertad, perduró en la memoria colectiva de la antigüedad. Pero también debemos tener mucho ojo a la cultura griega. Y es que la cultura griega ejerció una profunda influencia en la sociedad y en las civilizaciones romanas, desde la literatura y la filosofía hasta el arte y la arquitectura. Y a medida que Roma extendía su dominio sobre el mundo mediterráneo, absorbió y adoptó muchas de las tradiciones culturales y las prácticas intelectuales de Grecia, adoptándolas a su propia identidad y contexto histórico. Los escritores romanos como Virgilio, Horacio y Ovidio se inspiraron en los modelos literarios y temáticos de los poetas griegos, mientras que los filósofos romanos como Séneca y Epicteto siguieron las enseñanzas de las escuelas filosóficas griegas como el estoicismo y la epicureísmo. Y el arte y la arquitectura romanos también reflejaron la influencia griega, incorporando elementos como las columnas, los frisos y los frontones en sus diseños y decoraciones. Así es, y la economía romana se basaba en una combinación de agricultura, comercio, industria y esclavitud que sustentaba la vasta maquinaria del Imperio Romano. La agricultura era el sector dominante de la economía romana, con grandes latifundios, propiedad de terratenientes ricos que producían una amplia variedad de cultivos como trigo, cebada, olivos y vid, utilizando mano de obra esclava. El comercio desempeñaba un papel importantísimo en la economía romana, con redes de intercambio que conectaban las diversas regiones y provincias del imperio y facilitaban el flujo de bienes y servicios. La industria romana, que incluía la minería, la manufactura y la construcción, también contribuía significativamente a la economía imperial, proporcionando empleo y generando riqueza para la élite romana. La Pax Romana, con X, Pax Romana o Paz Romana, si traducido de este modo, fue un periodo de relativa estabilidad y prosperidad que se extendió aproximadamente desde el reinado del emperador Augusto en el siglo I a.C. hasta el final del reinado de Marco Aurelio, que fue en el siglo II después de Cristo. Durante este tiempo, el vasto imperio romano experimentó una notable ausencia de conflictos militares significativos en su interior, lo que permitió un florecimiento de la cultura, el comercio y el desarrollo económico de todo el Mediterráneo. Y además, la Pax Romana fue un periodo de unificación y expansión cultural en el que Roma consolidó su dominio sobre una gran parte del mundo conocido en aquella época. Así es, en el año 285 después de Cristo, el emperador romano Diocleciano dividió el vasto imperio romano en dos partes separadas y administrativamente autónomas, con el objetivo de mejorar la eficiencia gubernamental y hacer frente a las crecientes amenazas internas y externas. Esta organización territorial resultó en la creación del Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul, en Turquía. Esta división administrativa, conocida como la tetrarquía, marcó el comienzo de un periodo de coexistencia y rivalidad entre las dos partes del imperio, que eventualmente conduciría a su separación permanente y a la formación de entidades políticas y culturales distintas en Europa y Asia Menor. Y la caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio Bizantino y el comienzo de una nueva era en la historia de Europa y Asia Menor. Esta histórica ciudad, fundada por el emperador Constantino en el año 330 después de Cristo como la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, fue sitiada y conquistada por las fuerzas del sultán otomano Mehmed II después de un asedio prolongado de 53 días.
La caída de Constantinopla no solo puso fin a más de 1000 años de dominio bizantino en la región, sino que también abrió el camino para la expansión del Imperio Otomano en Europa y en el Medio Oriente, transformando el mapa político y cultural de la región para siempre. Bueno, pues le hemos pedido a nuestro compañero Javier Fullirat que salga a la calle con su sección El Micro que todo lo escucha para que le pregunte a los viandantes qué nos podían contar de la antigua Roma, y hay que decir que Javier está en un estado de forma extraordinario. Ha hecho una vez más una sección magnífica. Vamos a escucharle. Querido Javier, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, familia de listillos y listillas. Ya estoy de nuevo por aquí. No voy a arrancar sin decir aquello de en 3, 2, 1... ¡Hola! ¡Hola! Me encanta decirlo, me encanta. Alfred López, guapetón, ¿cómo estás? Guapo, Javier, muy bien. Óscar Montero. Pues bien, aquí estamos. Oye, que es un placer estar de nuevo con mi sección favorita que se llama Ya está el micro que todo lo escucha. Y además, hoy presiento que me lo voy a pasar genial porque vamos a hacer el Imperio Romano en el siglo XXI. Voy a preguntar a los listillos y a las listillas con qué personaje de la época romana se sienten identificados y por qué. Voy a ver qué es lo que me encuentro. Y me acabo de poner el laurel encima de la cabeza y ¿a quién me he encontrado? Muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Carolina. Caroline. O Caroline en inglés. Ah, qué nombre más bonito. ¿A que sí? Bueno, vamos a viajar hasta la época de los romanos, ¿vale? Bien. ¿Y con qué personaje te sientes identificado o identificada y por qué? A que me llama mucha atención Cleopatra. Ah, sí, una mujer guapa, elegante. Tú lo eres. Muchas gracias. Sí. Y luego, pues que como en la época los hombres son los que tenían el poder, eran los que manejaban todo. Y Los que mandaban, ¿verdad? Mandaban, y creo que era una mujer revolucionaria para esa época, porque era muy poderosa. Caroline, lo he dicho bien, ¿no? Uy, Caroline, sí. Muy Caroline, muchísimas gracias, un beso fuerte. A ti, muchas gracias. Un saludo a todos los que escucháis ese podcast maravilloso. Un saludo. Adiós, guapa. Muy buenas. ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí, con el micro que todo lo escucha, encantado, no, encantadísimo. Te voy a hacer una pregunta. Viajamos hasta la época romana. Si tuvieras que ser romano o romana, que no sabemos nunca, ¿con quién te sientes identificado? Con Julio César. Julio César, ¿por qué? Porque fue de lo más bajo a lo más alto y consiguió grandes cosas. Grandes cosas como, por ejemplo... Construcciones y tener un poquito de estabilidad en lo que es el imperio que formó. Ya está, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Gracias, Cristian. ¿Tu nombre? Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Eh? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. Un poco sordo. Bueno, te hablo un poquito fuerte, Jesús. A ver, nos vamos a la época romana. ¿Tú con qué personaje te sientes identificado? Yo, como buena persona para mí, era ese Petronio. Petronio. ¿Qué ha hecho Petronio? Pues, que tú recuerdes. ¿Qué ha hecho? Pues sí, hizo mucho por Roma. La defendió. La defendió. Sí, y iba en contra de Nerón. En contra de Nerón, que era el peor de todos. El peor de todos. Sí. Venga, pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Efectivamente, y es que lo bueno se hace cortito. Hasta aquí mi sección, ya está el micro que todo lo escucha, me lo he pasado genial, me he divertido muchísimo y la verdad que es un auténtico placer estar contigo una semana más. Alfred López, se te quiere. Adiós, Óscar Montero, familia de Javier. listillos y listillas. La próxima semana más y mejor. Besotes y abrazotes de vuestro amigo Javier Fullerat. ¡Mua! Se os quiere. Oye, ¿cómo andan nuestros viandantes de cultura romana, Alfred? ¿Bien? Bueno. Bien. Podrían haber mejorar un poquito, pero bueno, que bien. A ver, Cleopatra no era de la cultura romana, era de la egipcia, lo que pasa que, bueno, podemos meterla en la época romana por su idilio con Marco Antonio, y entonces, bueno, vale, ahí cuando los romanos llegaron a Egipto, pero venga, vamos a meterla en la misma época. Pero ahora sí, si quieres, vamos a hablar de la arquitectura romana, ya que ésta se caracterizaba por su innovación técnica, su ingeniería avanzada y su sentido de grandiosidad y monumentalidad que se reflejaba en la construcción de templos, teatros, acueductos, puentes, anfiteatros, termas y villas, sino también como testimonios duraderos de la creatividad y la habilidad técnica de los arquitectos y constructores romanos.
El arte romano abarcaba una amplia gama de formas y estilos, desde la escultura y la pintura hasta la arquitectura y la decoración, que reflejaban la rica diversidad cultural y la influencia de las tradiciones artísticas griegas, etruscas y orientales. La escultura romana se caracterizaba por su realismo y su expresión de poder y dignidad, como se ve en las estatuas de emperadores, líderes militares y dioses romanos. La pintura romana, aunque menos conocida que la escultura, se manifestaba en frescos, murales, mosaicos y adornaban paredes y suelos de villas, palacios y edificios públicos. La arquitectura romana, por su parte, se destacaba por su grandiosidad y monumentalidad, utilizando elementos como el arco, la bóveda y el domo para crear impresionantes edificios y estructuras como el Coliseo, el Panteón y los acueductos romanos. Mira, y el Coliseo, también conocido como Anfiteatro Flavio, es un monumento emblemático de la antigua Roma y uno de los mayores anfiteatros jamás construidos. Fue iniciado por el emperador Vespasiano en el 70 después de Cristo y completado por su hijo Tito en el 80. El Coliseo fue escenario de diversos espectáculos públicos, incluidas las famosas luchas de gladiadores, caza de animales salvajes, batallas navales simuladas y ejecuciones públicas. Estos eventos no solo entretenían a la población, sino que también servían como herramientas de control social y propaganda política, mostrando el poder y la magnificencia del imperio. Así es, los baños públicos romanos, conocidos como termae, desempeñaron un papel crucial en la vida social y cultural de la antigua Roma. Estos espacios no solo eran utilizados para la limpieza física, sino también como puntos de encuentro social, donde las personas de diferentes clases sociales podían socializar, hacer ejercicio, discutir política e incluso disfrutar de espectáculos de entretenimiento. También tenemos las calzadas romanas, que fueron una red de carreteras pavimentadas que conectaban todas las partes del vasto imperio romano. De ahí lo de que todos los caminos llevan a Claro. Roma. Y es desde las provincias más remotas hasta la ciudad de Roma, la capital imperial. Estas impresionantes obras de ingeniería construidas con piedra, grava y mortero facilitaron el transporte de mercancías, tropas y viajeros dentro del imperio, permitiendo una comunicación rápida y eficiente entre las distintas regiones y provincias. La Vía Apia, una de las calzadas romanas más famosas, se extendía desde Roma hasta el sur de Italia y fue construida en el año 312 a.C. por el censor Apio Claudio Cieco. Las calzadas romanas no solo sirvieron como medios de transporte, sino también como símbolos tangibles del poder y la autoridad de Roma sobre su vasto territorio. Y la ingeniería romana alcanzó su máxima expresión en la construcción de acueductos, sistemas de transporte de agua que llevaron agua fresca desde fuentes distantes hasta las ciudades y asentamientos romanos. Estas impresionantes estructuras, que a menudo recorrían largas distancias y superaban terrenos accidentados, estaban compuestas por una serie de arcos y canales que permitían que el agua fluyera por gravedad. Y ejemplos destacados de acueductos romanos incluyeron el Pont du Gard en el sur de Francia, el acueducto de Segovia en España y el acueducto de Roma, que suministraba agua a la ciudad imperial durante siglos. Estas obras maestras de ingeniería no solo proporcionaban agua potable y saneamiento a las comunidades romanas, sino también simbolizaban, como he dicho antes, el poder y la grandeza del imperio. Estás escuchando Ya está el listo que todo lo sabe, un podcast presentado por Alfred López y Óscar Montero, disponible en las principales plataformas de podcasting. Suscríbete, porque la divulgación y diversión están garantizadas. Suscríbete, divulgación y diversión garantizadas, y continuamos hablando de la antigua. Sí, una de romanos, acordaos, capítulo 45 de este podcast, ya está el listo que todo lo sabe. En la antigua Roma, las insulae eran precursoras de los modernos edificios de apartamentos. Sí, allá habían apartamentos en aquel tiempo, bloques de pisos, tal y como los conocemos hoy, que eran construidas con ladrillos, mortero y madera. Estas estructuras urbanas albergaban a una población en crecimiento con comercios en la planta baja y apartamentos en los pisos superiores. Los espacios más deseados ofrecían un mayor espacio, suministro de agua y letrinas privadas además también.
Cada ínsula tenía un patio central compartido, sirviendo como punto de encuentro y albergando letrinas comunes. La regulación gubernamental sobre su construcción fue establecida por emperadores como Augusto y Nerón, limitando la altura y los materiales, y el alquiler de estos apartamentos era un negocio próspero, destacando su importancia en la vida urbana romana. El emperador Marco Ulpio Trajano, conocido por su habilidad como general y gobernante, dejó un legado duradero en el Imperio Romano, destacando por su gestión que contribuyó a su grandeza y poderío. Entre sus proyectos más significativos se encuentra el diseño del Mercado Trajano en Roma, un complejo de 6 plantas que combinaba comercios en las 3 inferiores, oficinas administrativas imperiales en las superiores e incluso una biblioteca y áreas de ocio. Pues este mercado fue considerado por muchos historiadores como el primer centro comercial de la historia y fue diseñado por el arquitecto Apolodoro de Damasco, quien también supervisó obras importantes y construcciones durante los reinados de Trajano y Adriano. Y esta obra se llevó a cabo entre los años 100 y 112 después de Cristo, coincidiendo con la construcción del Foro Trajano, que se situaba contiguo al mercado. Así es. El término pagano se utiliza comúnmente para referirse a aquellos que practicaban religiones y costumbres distintas al cristianismo en época de la antigua Roma. Su origen se remonta al siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el mandato del emperador Constantino I. La imposición del cristianismo llevó a la destrucción de imágenes y símbolos de otras divinidades, así como a la prohibición de sus celebraciones. Este cambio se difundió primero en las áreas urbanas y luego en las rurales, donde los habitantes eran conocidos como pagus o aldeanos y a menudo eran ajenos a las nuevas imposiciones religiosas. Por lo tanto, aquellos que seguían practicando las antiguas tradiciones fueron etiquetados como paganos porque eran los pagus y fueron llamados paganos en referencia a estos aldeanos. Y esta evolución histórica del término ha llevado a su uso actual para describir las prácticas, celebraciones y creencias no cristianas. Hablamos del término los idus. Idus eran días específicos del antiguo calendario romano que caían alrededor de la mitad de cada mes, siendo el 15 en marzo, mayo, julio y octubre y el día 13 los demás meses. El origen de la palabra idus posiblemente provenga del latín iduare, que significa dividir, debido a su ubicación en la mitad del mes. Y es que en la antigua Roma los idus eran días de significado religioso y también se asociaban con transacciones comerciales y pagos de deudas. Sin embargo, el día más famoso de los idus es el idus de marzo del año 44 a.C., idus Marti, cuando Julio César fue asesinado por un grupo de senadores, incluidos Brutus y Cassius. Este evento histórico marcó un punto de inflexión en el entonces el término idus de marzo y se ha utilizado desde entonces para referirse a eventos inesperados o traiciones. Así es, el término calendario, por ejemplo, se origina del latín calendarium, que era el nombre dado al libro de contabilidad en la antigua Roma. Este término derivaba a su vez de calendae, calendas, que designaba el primer día del mes romano cuando se realizaban pagos y transacciones comerciales. Las calendas dieron lugar al concepto de calendario que marca los días del año. El primer día de cada mes era temido, ya que se esperaba el cobro de deudas registrado en el calendarium por el contador, y los morosos eran comparados con los griegos, quienes no tenían un día fijo para el cobre, sino expresado como ad calendas graecas. Y en el antiguo calendario romano difería del actual, siendo lunar, comenzando en marzo y contando con 10 meses hasta que Julio César introdujo el calendario juliano en el año 46 después de Cristo y el calendario gregoriano en su uso en 1500, que estamos usándolo actualmente en el 1582, que es el que conocemos hoy. Así es. Bueno, y tenemos a nuestro querido Paco Trolas, sí, Paco Trolas, que nos va a traer aquí una trola que le ha contado su cuñado sobre algún aspecto de la antigua Roma. Ya veréis. Es que no hay por dónde cogerlo.
Pasa, mi gente guapa ahí, que estoy ahí chungo, que me ha contado mi cuñado el origen del por qué los romanos levantaban o bajaban el dedo. Y es muy sencillo. Se conoce que antiguamente los romanos que tenían esclavos, que eran los que iban al circo para matarse entre sí, siempre había un romano un poco chulo con mucho dinero que le decía a César de turno o al señor de turno que él era capaz de ganarle a 4 o 5 de estos. Y entonces se hacían una apuesta de una gran comilona. Y si el señor se cargaba a 4 o 5 esclavos de circo, levantaba el dedo conforme él pagaba la comida. Y si perdía el susodicho, el que estaba arriba bajaba el dedo y le decía que le tocaba a él pagar la comida, porque no había sido capaz de ganarles. Pero ya verás tú cómo viene el listo este que te lo sabe, dice que es mentira. Pero vamos a ver, Alfred, ¿qué hay de cierto en esto que cuenta Paco Trolas, por Dios? Pues, ¿qué quieres que te diga, querido Oscar? Que lo que nos ha contado Paco Trolas es nuevamente una trola, Paco Trolas, trola. Y es que, mira, en la antigua Roma el gesto de levantar o bajar el pulgar tenía connotaciones distintas a las que se le atribuyen comúnmente hoy en día. Nada tiene que ver con lo que hoy utilizamos de me gusta, no me gusta, vivir o morir. Contrario a la creencia popular, los emperadores romanos no solían marcar la sentencia de muerte con el pulgar hacia abajo. No. Más bien, según dicen los historiadores, el pulgar hacia abajo era un gesto de clemencia, o sea, todo lo contrario, que indicaba envainar la espada, lo que quería decir que perdonaba la vida del gladiador vencido, o sea, todo lo contrario que nos han estado explicando hasta ahora las películas, las series, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el pulgar hacia arriba no era necesariamente una señal de aprobación, sino que indicaba la posición de la mano de desenfundar la espada, lo que podía llevar a la muerte del gladiador, o sea, hacia arriba, mátalo, saca la espada y mátalo, hacia abajo, envaina la espada, ¿eh? Y este gesto acompañado del grito que gritaba la gente cuando el emperador hacía hacia arriba, la gente gritaba yúgula, yúgula, simbolizaba como cortar la yugular, que le cortase la yugular, ¿eh? Con el tiempo los significados de estos gestos se fueron confundiendo y asociando con conceptos de vida y muerte, aunque su verdadero origen en la antigua Roma es más complejo y sutil. Y además es que muchos creen que al hacer así, era que perdonaba vida y señalaba hacia el cielo, y cuando hacía así señalaba hacia el infierno, pero no, todo lo contrario, lo que he dicho, envainar la espada y desenfundar la espada. Bueno, nuestros oyentes del podcast iban a poder disfrutar de esta bonita canción. Ya saben la gente de YouTube que está limitada por esos problemas que hay de derechos, pero podrán siempre irse a una de las plataformas, a Spotify, a iVoox, a Google Podcast, y escuchar esta bonita canción que interpretan Laura Pausini y Luis Fonsi. Una historia de amor en la ciudad de Roma, que además la canción lleva el nombre de Roma. Qué bonita canción interpretada, como digo, por Laura Pausini, la italiana, y Luis Fonsi. Roma se llama la canción, y preséntanos al invitado de esta semana, querido Alfred. Pues me hace también, como siempre, como cada semana, mucha ilusión los invitados, porque siempre buscamos unos invitados que sean de súper lujo, y esta semana también lo es, ¿eh? Es Paco Álvarez. Paco Álvarez, conocido en las redes sociales como Paco Romano. Es romanólogo y escritor, según él, no siempre en ese orden, y es autor de libros como Somos Romanos, Estamos locos estos romanos, Romanos de aquí, Mitomorfosis y Crónica Rosa Rosae. Y además es autor de la cuenta en Twitter, en X, de Romanos-Somos. Es un influencer del Imperio Romano, uno de los que más saben sobre la antigua Roma, y nos viene a explicar una curiosidad que os va a quitar el sentido. Hola Alfred, y saludos a todos los listos de tus seguidores. Oye, mira, te quería contar con eso de que el 21 de abril pasado fue el cumpleaños de Roma, el 2777 cumpleaños de Roma, pues quería hablar un poco del tiempo, ¿no? Claro, que como en los ascensores. Bueno, obviamente todos tus seguidores ya saben que los meses del año se llaman así por los dioses romanos, ¿no? Enero por Jano, febrero, pues, etcétera, marzo, Marte, tal. Bueno, y los días de la semana también por los
cuerpos celestes, por los 7 cuerpos celestes que veían los romanos en el cielo. Obviamente, el lunes por la Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Jovis Pater, el viernes por Venus, se entiende mejor en Veneris, sábado Saturday, Saturno, y el domingo originalmente era el Dies Solis, el Sunday en inglés todavía, y luego pasó a ser el Dies Dominicus, el Día del Señor, ¿vale? Pero lo que es más curioso es la manera en la que luego dentro del propio día, dentro de cada día, medían el tiempo los romanos y que por lo menos le seguimos dando nombres parecidos, ¿no? Una de las cosas que me llama a mí mucho la atención de la forma de medir el tiempo de los romanos es que para ellos el día empezaba al amanecer y terminaba al anochecer. En cambio, para nosotros el día empieza a la medianoche, como en Nochevieja, por ejemplo, ¿no? A las 12 de la noche empieza el día nuevo. Bueno, es un poco absurdo en nuestro caso. Pero, dices, ¿es mejor el romano porque empieza al amanecer? Bueno, tiene más lógica, pero hay un problema. Que claro, si el tiempo que el sol está, digamos, iluminando la Tierra, lo dividimos en 12 espacios, porque ellos a eso lo llamaban horas, pues claro, la hora nunca nos va a medir lo mismo, no mide lo mismo una hora de diciembre, que a lo mejor el tiempo de sol, si lo divides entre 12, te da 44 minutos, por ejemplo, que una hora en julio, a principios de julio, que puede que te llegue a dar 1 minuto 20, ¿no? Entonces, claro, ese día era más largo en verano que en invierno. Por lo tanto, las horas eran más largas en verano que en invierno. Si trabajabas 8 horas, pues evidentemente trabajabas más tiempo en verano que en invierno. Y así ningún reloj funciona, salvo los de sol y solo de día. Claro, las clepsidras, pues tampoco, ¿cómo mides una hora? Es muy complicado. Es muy curioso, hemos hablado de minutos y tal, y claro, a los romanos también esas horas las dividían en espacios más pequeños. ¿Cómo las dividían? Pues decían, bueno, pues en primer tiempo diminuto, y de ahí viene minuto, de ese diminuto, ¿no? Y luego ese minuto todavía lo podían dividir más, no lo sabían medir, pero lo dividían más. Lo dividían en segundo tiempo diminuto, y evidentemente habéis adivinado, de ahí vienen los segundos. Así que bueno, el tiempo es romano, es tiempo de Roma, recuperemos el tiempo, recuperemos el espacio, y como decía Séneca, no es que perdamos mucho tiempo, es que tenemos poco. No, lo decía al revés. Dice, no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Bueno, en fin, amigos, muchas gracias, a todos, hasta luego, chao. Espectacular, la verdad es que yo le sigo mucho, Sí. porque ese programa también lo emiten a través del canal de Carlos Bustos, ¿sabes? Uh-huh. De Centinela del Misterio. Ajá. Ahí el programa de Paco Romano. O sea, que... Sí, y además Paco Romano también hace cositas con nuestro queridísimo amigo Javier Santamarta, también tiene un podcast 3 en Historia y bueno, hace muchísimas cosas, o sea que ya es una delicia haberlo tenido por allí. Pero vamos a seguir porque se nos está haciendo un poquito largo este episodio, hay tantísimas cosas que explicar sobre la antigua Roma que venga, nos sabrán perdonar los seguidores, los escuchantes. Venga, conocido por su genio militar y habilidades políticas, Julio César quizás es el más famoso de los emperadores romanos, que emergió como una figura dominante en la República Romana. Su conquista de la Galia y su consolidación del poder en Roma lo llevaron a ser nombrado dictador perpetuo. Aunque implementó reformas que beneficiaron a las clases populares, su ambición despertó la envidia y el temor entre sus colegas senadores, lo que resultó en su asesinato, como he dicho antes, en los idus de marzo del año 44 a.C., marcando un punto de inflexión en la historia de Roma. Originalmente conocido como Octavio, Augusto fue el primer emperador romano y el fundador del Principado, un sistema político que estableció la paz y estabilidad en el Imperio Romano. Augusto expandió las fronteras del imperio y reorganizó las provincias, promoviendo la prosperidad y el desarrollo cultural. Su reinado, que abarcó más de 4 décadas, se conoce como la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad. Trajano es recordado por ser uno de los más grandes emperadores militares de Roma. Durante su reinado, expandió el Imperio Romano hasta alcanzar su máxima extensión territorial, conquistando varias áreas de Europa, Asia y África. Su gobierno se caracterizó por su sabiduría y justicia, así como su generosidad hacia el pueblo romano.
Trajano también emprendió ambiciosos proyectos de construcción, incluyendo el famoso Foro de Trajano en Roma. Calígula y Nerón, aunque notorios en la historia romana, no se cuentan entre los emperadores más famosos por sus contribuciones positivas al imperio. Calígula era conocido por su extravagancia y crueldad. Gobernó durante un breve periodo y se ganó una reputación infame por sus actos de tiranía y locura. Nerón, famoso por su reinado marcado por la opresión y la persecución de los cristianos, es recordado por su extravagancia y crueldad, así como por el incendio de Roma y las purgas políticas. Ambos emperadores son más conocidos por sus comportamientos despiadados y tiránicos que por sus logros políticos o administrativos. Luego tenemos a Constantino el Grande, que ya hemos hablado de él en varias ocasiones durante el día de hoy, que fue famoso por su conversión al cristianismo y su papel en la legalización y posterior promoción de esta religión en el Imperio Romano. En el año 313 emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad religiosa a los cristianos y marcaba un cambio significativo en la política religiosa del imperio. Además, fundó la ciudad de Constantinopla, como ya he indicado, que se convertiría en la nueva capital del imperio y en un importante centro cultural y político en la Edad Media. Su legado como el primer emperador cristiano tuvo un profundo impacto en la historia del mundo occidental. Livia Drusila, esposa del emperador Augusto, desempeñó un papel crucial en la política romana, ejerciendo una gran influencia sobre su esposo y participando activamente en asuntos de Estado. Fue una figura clave en la consolidación del principado y en la sucesión de su hijo, Tiberio, como emperador. También tenemos a la hija de Marco Agripia y Julia, la hija de Augusto Agripina la Mayor, fue una figura poderosa en la familia imperial romana. Se casó con Germánico, un destacado general romano, y fue madre de Calígula y Agripina la Menor, y desempeñó un importante papel en la política romana en la sucesión de su nieto, Nerón, como emperador. Agripina la Menor también tuvo una influencia significativa en la política romana. Se casó con Claudio, el emperador romano, famoso por su tartamudez, y fue madre de Nerón. Desempeñó un papel importante en la corte imperial y en la promoción de los intereses de su hijo. Sí, y Mesalina también fue esposa del emperador Claudio, que fue una figura controvertida en la historia romana, conocida por su belleza y su comportamiento escandaloso. Ejerció una influencia significativa sobre Claudio y desempeñó un papel en la política romana. Sin embargo, su conducta imprudente y su intrigante naturaleza eventualmente condujeron a su caída y ejecución. Julia Domna, esposa del emperador Septimio Severo, fue una emperatriz muy influyente en el siglo III después de Cristo. Se destacó por su inteligencia y su interés en la filosofía y la literatura, y desempeñó un papel importantísimo en la administración del imperio durante el reinado de su esposo y de sus hijos, Caracalla y Geta. Y ahora vienen las recomendaciones. Vamos a recomendar unos cuantos libros, películas y series. Empieza tú, por favor. Sí, SPQR, una historia de la antigua Roma, de Mary Beard. En este libro, la reconocida historiadora Mary Beard ofrece una narrativa detallada y accesible sobre la historia de Roma, desde sus humildes orígenes hasta su transformación en un poderoso imperio. Beard examina los aspectos políticos, sociales y culturales de Roma, proporcionando una visión panorámica de su evolución a lo largo de los siglos. Otro libro, Rubicón, los últimos años de la República Romana, de Tom Holland, en los que narra los tumultuosos años finales de la República Romana. Y con este libro es fascinante, además está muy bien documentado, de los mejores libros documentados así sobre el tema, y desde las guerras civiles entre César, Pompeyo y Craso hasta el ascenso de César como dictador perpetuo. Holland ofrece una mirada penetrante a los eventos y personajes que llevaron al colapso de la República y al surgimiento del Imperio Romano. Y Roma, la biografía de una ciudad, de Christopher Hibbert. Este libro ofrece un retrato vivido y detallado de la ciudad de Roma, desde su fundación mítica hasta su importancia como capital del Imperio Romano. Hibbert explora la arquitectura, la política, la religión y la vida cotidiana en la antigua Roma, proporcionando una visión completa de esta fascinante ciudad.
Y ahora algunas películas, y como no, vamos a empezar con Gladiator. Gladiator, dirigida por Ridley Scott. Esta película épica sigue la historia de Maximus Decimus Medirius, un general romano que es traicionado y convertido en esclavo, y en la lucha en la arena como gladiador en busca de la venganza contra el emperador Cómodo. Así es, Espartaco, dirigida por Stanley Kubrick. La película también épica cuenta la historia del esclavo tracio Espartaco, quien lidera una rebelión contra la República Romana en busca de la libertad y de la justicia. Y otra película, otro clásico es Ben-Hur, dirigida por William Wyler. Esta película sigue la historia de Judá Ben-Hur, un noble judío que se convierte en esclavo y luego busca venganza contra su antiguo amigo romano Mesala en la Jerusalén ocupada por Roma. Vamos a recomendar algunas series de la antigua Roma, por ejemplo, Roma 2005-2007. Esta serie de televisión creada por Bruno Heller y John Milius sigue los eventos políticos y militares que condujeron al declive de la República Romana y el ascenso del Imperio, centrándose en las vidas de dos soldados, Lucio Boreno y Tito Pullo y sus familias. Spartacus, una serie basada también en la película Spartacus, pero Spartacus, la serie 2010 al 2013, y esta serie fue creada por Stephen DeKnight. Sigue la historia del esclavo tracio Espartaco, quien lidera, como hemos dicho antes, la rebelión contra la República Romana en busca de libertad y justicia. La serie es conocida por su acción intensa y su enfoque en los temas de la libertad y la opresión. Yo tenía 5 añitos, pero me acuerdo perfectamente de Yo, Claudio, en el año 1976, basada en la novela de Robert Graves. Esta serie de televisión británica sigue la vida del emperador romano Claudio desde su infancia hasta su muerte, a través de la voz del propio Claudio. La serie presenta los intrincados eventos y las maquinaciones políticas que marcaron el reinado de la dinastía Julio-Claudia. Pues ya está, un poquito larguito el programa de hoy, pero bueno, creo que ha valido mucho la pena. El programa siguiente, nuestro próximo episodio será el 45. Nos vamos a Eurovisión porque lo estrenaremos el día 10 de mayo, un día antes de celebrarse el Festival de Eurovisión, y solo puedo decir yo una cosa, que yo estoy muy ilusionado con este programa, porque lo grabaremos unos días antes de que se celebre el Festival de Eurovisión, porque esos días justo, del 7 al 12 de mayo, yo voy a estar en Malmo, donde se celebra este año Eurovisión. Voy a asistir además a una de las galas de Eurovisión y tengo una ilusión, así que haremos este programa que lo grabaremos antes de mi viaje, pero luego intentaremos más adelante hacer otro dedicado también a Eurovisión, en el que explicaré curiosidades y anécdotas que haya yo vivido en ese viaje a Malmo, porque tenía muchas ganas de vivir mi experiencia en un festival de Eurovisión. Así que, coincidiendo de que este año se celebra los 50 años, medio siglo, del triunfo de ABBA con Waterloo en Eurovisión, tiene que ser. Además, los suecos en Suecia, se celebra en Suecia, va a ser impresionante. Y todos con zorra. Claro, oye, pues entonces te hace Euroilusión, es este año. Euroilusión, sí. Euroilusión, así es. Bueno, pues deseando que llegue la semana que viene también para recibir conocimiento sobre ese mítico festival llamado Eurovisión, que siempre nos mantiene delante de la televisión a tantísimos europeos, muchísima gente que se suma a ese festival. Y bueno, yo es que he aprendido un montón con este episodio de Una de Romanos. Espero que la gente también que lo haya disfrutado. Efectivamente decías que es un poquito largo, pero la sarna con gusto como es. Con gusto no pica. Y hemos dejado muchísima información fuera que no descarto más adelante, pues repetir, hacer un episodio 2 de eso de Romanos. Así que hemos dejado mucha información y mira que hemos dado, Bueno, pues nos vamos. Recordad que la semana que viene tenéis otra cita y recordar que durante toda esta semana también Alfred está muy liado con la promoción de su libro Curiosísimo. Sí, esto es curiosísimo, sí. En redes sociales lo podéis encontrar en Amazon y me podéis escribir a mí directamente y os lo mando sin gastos de envío. El envío evidentemente solo es para España. Muy bien, pues que lo sigas disfrutando, Alfred. Hasta la semana que viene, amigo. Gracias, querido amigo Óscar Montero. Chao. Hasta la próxima.
Has escuchado el podcast Ya está el listo que todo lo sabe, presentado por Alfred López y Óscar Montero. Divulgación y diversión garantizadas. Suscríbete y no te pierdas el resto de episodios. Los encontrarás disponibles en las principales plataformas.